Gracias, Pastor Eddie Bonilla. Hermanos y hermanas de la zona centro-norte, que el Señor les bendiga a todos. Me siento feliz por el privilegio que me da el Señor de venir a visitarles en nombre de la División Interamericana. Traerles saludos de todos los hermanos y hermanas que trabajamos allá y comprobar aquí con mis ojos que el Señor tiene una iglesia que está viva y creciendo aquí en esta zona. Es una alegría estar en esta linda ciudad de Estelí, donde nuestra iglesia tiene una presencia muy importante, no solo con las congregaciones que hay acá, pero las instituciones como nuestro hospital, nuestra emisora de radio, todo eso dice que el adventismo está vivo, está fuerte, está echando adelante en este lugar. Felicito mucho, Pastor Dávila, a la misión noroccidental por la fuerza que veo aquí en la iglesia, anoche en Matagalpa y hoy acá, pues da mucha esperanza de que la iglesia no solo tiene presente, sino también un gran futuro aquí en Nicaragua. Y yo creo que ustedes están orando, hermanos, porque el Señor está a punto de hacer grandes cosas aquí en Nicaragua para la iglesia. Y vamos a necesitar que la misión noroccidental marque el paso como lo ha hecho por muchos años en este país cuando se trata de la iglesia adventista del séptimo día. Gracias, Pastor Eddie, por programar junto con todo el equipo de líderes de Nicaragua esta gira tan importante que nos ha llevado a estar con la iglesia en diferentes lugares. Es un gozo, hermano. Cuando uno es pastor y cuando uno tiene corazón de pastor, lo que más feliz le hace es estar en contacto con los hermanos. Y esta noche hemos venido para no solo verles y saludarles, sino también para compartir la poderosa palabra del Señor con ustedes. Esa palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Creen ustedes, hermano, que es poderosa la palabra de Dios? Muy poderosa, hermano. Dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Es poderosa la palabra? Claro, si pudo crear los cielos y la tierra, sin duda puede cambiar nuestras vidas también. Y yo quiero esta noche pedirte que puedas poner tus 5 sentidos en atención al Señor, pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, puedas regalarle este tiempo que vamos a estar acá, dedícalo, ofréndalo completamente al Señor. Permite que tu corazón y tu mente estén acá y recibe la palabra del Señor esta noche como lo que es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a ir juntos a la Biblia y vamos a buscar ahí ayuda espiritual de parte de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, tú has prometido estar cuando se reúnan 2 o 3 en tu nombre. Y aquí estamos, Señor, en tu nombre. Este culto es para la gloria de tu nombre. Nosotros queremos escucharte a ti, Señor. Queremos tener un encuentro contigo. Y yo te pido, Señor, que puedas usar mis labios, mi mente, para que mis defectos, mis limitaciones no impidan que tu mensaje llegue a cada corazón presente. Y yo te pido también, Señor, que alguien esta noche aquí, alguien salga tocado por el Espíritu Santo, transformado y dispuesto o dispuesta a tomar decisiones para fortalecer su vida espiritual. Esas son nuestras peticiones. Y al abrir tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos guíe donde está la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, para ir conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ustedes recordarán, para que puedan tener una mejor idea de lo que Pablo está diciendo en estos textos, que la iglesia de Corinto, que había sido una iglesia donde Pablo había trabajado en una forma especial, estaba enfrentando varios problemas espirituales. Uno de ellos era que se había creado una división entre los hermanos, grupos de hermanos. ¿Y pues qué era lo que había dividido a los hermanos en Corinto? Pues que algunos hermanos se habían confundido y en lugar de estar mirando a Cristo, estaban poniendo sus ojos en personas, en seres humanos, que eran líderes importantes de la iglesia, que habían ayudado a muchos de ellos a creer en Cristo, pero estaban cometiendo el error de pensar que debemos poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestros ojos en personas, en seres humanos. Así ha sido siempre. Hay personas que en lugar de mirar a Cristo, miran a otros, y a veces miran a otros y se animan, y a veces miran a otros y se desaniman. En Corinto había un grupo de hermanos que decía: nosotros somos de Pablo. Al parecer era un grupo que había apreciado mucho la predicación y las cartas del apóstol, probablemente ese grupo con el que él trabajó directamente. Y ellos decían: Pablo es el hombre a quien nosotros seguimos. Pero había otro grupo en la propia iglesia que decía: nosotros no somos de Pablo. Para nosotros el líder es Apolos. Nosotros seguimos lo que diga Apolos. Él es nuestro ejemplo. Y había otro grupo más que todavía decía: y nosotros seguimos a Pedro. Porque también el apóstol Pedro trabajó en esa iglesia. Y así estaba la situación. El apóstol Pablo tuvo que escribirle y decirle: hermanos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se ponen a dividirse en grupos? Como si el Señor Jesucristo estuviera dividido. No podemos dividir a Cristo. Y si no podemos dividir a Cristo, no podemos dividir la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos hacer 2, 3, 4 iglesias, porque hay una cabeza y hay un cuerpo. Entonces Pablo le explicaba: hay algunos que me admiran, que me aprecian, hay otros que oigo que quieren y aprecian a Apolo y otros a Pedro. Está bien, hermano, qué bueno que nos aprecian, pero tengan cuidado con lo que ustedes piensan de nosotros. En realidad, Pablo dijo: lo único que yo hice fue, por la gracia de Dios, sembrar la semilla del evangelio entre ustedes. Dios me usó para llevar esa semilla del evangelio y la sembré. Pero no es suficiente con sembrar. Después Dios envió a Apolos. Apolos no sembró, pero vino y le echó agua a la semilla que Dios me ayudó a sembrar. Y tanto la siembra como la riega de esa semilla, las dos son importantes. Pero Pablo le dijo: de todas maneras, aunque yo sembré y Apolo regó la semilla, el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, al final Pablo estaba diciendo: a quien hay que mirar es a Dios. A quien hay que darle la gloria es a Dios. Entonces, ¿qué somos los seres humanos? Esa es la pregunta. ¿Qué somos los seres humanos cuando se trata de la obra de Dios? Es lo que Pablo contesta en el capítulo 4, el versículo 1, cuando él dice: por tanto, ese por tanto quiere decir que el capítulo 4, porque recuerden, la Biblia no fue escrita en capítulos. Esto, Primera de Corintios, es una carta. Las cartas no tienen capítulos. Usted escribe una carta corrido. Después, con el tiempo, la Biblia fue organizada en capítulos para facilitar su lectura. Pero el capítulo 4 es el seguimiento de lo que viene diciendo Pablo en el capítulo 3. Como yo sembré, Apolo regó y Dios es el que hace todo,
¿Qué tienen que hacer ustedes con nosotros? Dice Pablo. Téngannos los hombres, considérennos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo? ¿Ustedes quieren decir de nosotros algo? ¿Quieren considerarnos algo a nosotros? Entonces escuchen bien, considérennos siervos de Jesucristo. Eso es lo que somos, dice Pablo. Apolo y yo somos siervos de Jesucristo, administradores de los misterios de Dios. Ese evangelio que yo les prediqué, ese evangelio que Apolo les confirmó, no es de nosotros, es de Dios. Nosotros solo lo administramos porque somos siervos de Dios. Y hermanos queridos, todavía hoy en la iglesia, ese es el único cargo que tenemos todos nosotros, todos, pastores y laicos, todos somos siervos de Jesucristo. La iglesia necesita recordar eso. En realidad, hermanos, nosotros estamos aquí no porque tengamos algo que ofrecerle a Dios. Espiritualmente hablando, nosotros llegamos a la iglesia en bancarrota espiritual, hermanos. Dios nos trajo del mundo. Dios nos trajo de las tinieblas del pecado a su luz admirable, a su familia espiritual. No porque nosotros teníamos algo que ofrecer, sino porque Él tenía algo que hacer en nosotros y por nosotros. Por lo tanto, la posición correcta de cada uno de nosotros frente a Dios es la de siervos. Y ahora que Pablo dice que todos somos siervos y siervas de Jesucristo, en el verso 2, él dice una característica que deben tener los siervos muy importante. Que dice en el verso 2 de 1 de Corintios 4. Ahora bien, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado, ¿qué, hermanos? Fiel. Entonces esta noche tenemos dos cosas aquí. Número uno, todos somos siervos de Jesucristo. ¿Cuántos aceptan la posición de siervos de Jesucristo y siervas de Jesucristo? Muy bien. Esa es la única que hay disponible. Si usted no acepta esa, no hay otra, ¿sabe? No hay otra. Somos siervos de Jesucristo. Bueno, hay otra, pero si usted no acepta la de siervo de Jesucristo, entonces es esclavo del pecado. O esclavos del pecado o siervos de Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos si somos siervos o siervas de Jesucristo? Pablo dice, la marca de un siervo, la marca de una sierva de Jesucristo, es que esa persona es, ¿qué cosa, hermano? Fiel, fiel. Entonces, queridos hermanos de la zona centro-norte, quiero que quede claro con la palabra de Dios en la mano que la fidelidad en la iglesia no es una opción, es un requisito de parte de Dios a nosotros. Yo diría que es el requisito mínimo que Dios exige de aquellos que quieren tener una relación con Él. Dios te dice, ¿quieres tener una relación conmigo? Yo estoy dispuesto a ser tu Dios. Estoy dispuesto a salvarte. Lo único que te pido es que me seas fiel. Esa es la marca. Es el requisito. Ustedes notaron cómo dice el texto, se requiere. Es un requerimiento de Dios. Es una exigencia de Dios. No dice se sugiere que cada uno sea hallado fiel. No dice se recomienda que cada uno sea hallado fiel. Cuando usted se bautizó, seguramente no lo llamó el pastor, hermana o hermano, y le dijo, hermana, hermano, qué bueno que se bautizó. Ahora que ya se bautizó y es miembro de la iglesia central, queremos hacerle una preguntita. ¿Usted tiene planes de ser fiel o infiel? No tenemos esa pregunta.
Cuando usted se bautizó, nadie fue y le dijo, hermano, hermana, gracias por bautizarse. Queremos decirle ahora que en la iglesia tenemos dos grupos. Hay un grupo que es fiel a Dios y hay un grupo que es infiel a Dios. ¿En cuál de los dos grupos usted quiere estar? ¿Alguien le dijo eso? No, porque no tenemos esas opciones en la iglesia. Se supone, hermanos, que la persona que le entrega su vida a Cristo es alguien que ha tomado la decisión de ser fiel al Señor. De hecho, no hace mucho sentido meternos a la iglesia si no tengo la decisión de ser fiel a Dios. Si no tengo la decisión de alinear mi vida con la voluntad de Dios. La iglesia no tiene nada que ofrecerle a alguien que viene a ella, pero quiere seguir viviendo como vivía antes. Quiere seguir haciendo las mismas cosas. No, el cristianismo es un llamado, es una invitación a serle fiel a Dios, a entregarle la vida. ¿Y cómo le entrego la vida? Siendo fiel a todo lo que Él me diga. Por eso el apóstol Pablo dice, se requiere. Dios espera eso. Según Dios, todo lo que estamos en la iglesia somos fieles a Él. Según Dios, nosotros vamos a hacer lo que Él diga. Nosotros vamos a ir donde Él nos envíe. Para Dios sería raro que nosotros que decimos que somos parte de su pueblo, resultáramos ser infieles en alguna cosa que Él nos pida o que Él espere de nosotros. ¿Por qué Dios requiere la fidelidad, hermano? Porque en realidad así es como funciona la vida cristiana. De verdad, hermano, si alguien en la iglesia no entiende que la fidelidad es el requisito mínimo, esa persona no podría realmente crecer en su vida espiritual. Pónganse a pensar conmigo por un momento, hermanos. ¿Cómo comienza la vida cristiana? ¿Por qué usted es adventista, cristiano adventista del séptimo día? ¿Por qué usted está en la iglesia hoy día? ¿Por qué? ¿Fue que usted hizo un plan para ser cristiano, para entregarse a Cristo? ¿Fue que usted un día pensando y pensando decidió y dijo, yo quiero entregarme a Cristo, y usted habló con el Señor y le dijo, mira Señor, yo sé que nunca habíamos hablado antes, yo sé que tal vez tú no me habías conocido, no me había interesado por mí, pero yo sí tengo interés en ti, yo quiero ser parte de tu iglesia? ¿Así es como llegamos a la vida cristiana, hermano? Claramente no. La palabra de Dios dice que la vida cristiana comienza con un llamado que Dios nos hace a nosotros. Un llamado. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor nos dice, al que a mí viene, no le echo fuera. La parábola de la oveja perdida, hermano, en Lucas 15. ¿Quién salió a buscar a quién? ¿La oveja al pastor o el pastor a la oveja? Claramente el pastor a la oveja. La parábola de la moneda perdida. ¿Quién estaba buscando a quién? ¿La moneda a la mujer o la mujer a la moneda? La mujer a la moneda. El pastor de la parábola representa a Cristo. La mujer de la parábola representa a Dios. El hijo pródigo, aunque estaba regresando, la parábola dice que el padre lo vio cuando venía aún lejos. Lo que significa que el padre estaba también esperándole, buscándole. Y no salió más, porque en el caso del hijo pródigo fue una decisión pensada, fue una decisión consciente. Él le dijo al padre, dame la parte que me toca, y se fue lejos a vivir perdidamente. La parábola muestra que Dios respeta el libre albedrío de las personas. La parábola del hijo pródigo muestra que Dios no fuerza a nadie a estar en la iglesia. Pero la parábola muestra que Dios no es neutral, que a Dios le importa que estemos aquí, que Dios quiere que estemos aquí.
y que Dios está haciendo todo lo que puede para que estemos aquí. De hecho, Él está esperando por todas las personas. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro dice, no es que Dios tarde su promesa. Lo que pasa es que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 2, verso 20, la palabra dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos y hermanas, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Si Dios no te hubiese llamado, si Dios no te hubiese buscado, si Dios no te hubiese alcanzado, tú nunca hubiese venido por ti mismo. Porque la palabra dice en Romanos 3, todos hemos pecado, todos estamos. No hay uno solo que haga lo bueno, no hay uno que busque a Dios, dice la Biblia. Es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama. Si tú abriste la puerta de tu corazón, fue porque oíste la voz de Dios llamándote. Pero todos nosotros estamos aquí, podemos decir hoy que somos cristianos porque el amor de Dios nos alcanzó. Y hermanos, como Él nos llamó, como fue Dios que nos llamó, no nosotros que vinimos por nuestra propia voluntad, como Él nos llamó, entonces Él nos recibe como estamos. Nadie tiene que cambiar su vida para venir a Cristo. Nadie. Porque tal cosa no es posible. Si una persona puede arreglar su vida antes de venir a Cristo, ya no tiene que venir porque la arregló. Entonces, la Biblia nos enseña un evangelio en donde nosotros arreglamos la vida y después venimos a Cristo. El evangelio que enseña la Biblia es que venimos a Cristo y Él arregla nuestras vidas. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nuevo. Fíjense bien, primero estar en Cristo y luego nueva criatura. Primero vengo a Cristo y luego Cristo transforma mi vida. Por eso cuando Dios nos llama, Él nos recibe como estamos. Él nos recibe a todos como estamos. Y esa es una de las razones por la que vemos que en la iglesia suceden cosas, no siempre maravillosas. Algunos se sorprenden porque en la iglesia hay pecado, hay gente rara, gente que comete, pero ¿cómo no va a haber pecado, hermanos? ¿Cómo no va a haber errores? ¿Cómo no va a haber defectos? Si Dios nos llama y nos recibe así como estamos. Hay gente que quisiera que la iglesia fuera perfecta, pero les tengo noticias. Si la iglesia fuera perfecta, ninguno de nosotros podría estar aquí. ¿Saben por qué la iglesia no es perfecta? Porque Dios dejó que personas como nosotros nos metiéramos. ¿Y por qué dejó que nos metiéramos? Porque Él quiere darnos vida eterna. Y Él sabe que allá en el pecado nunca lo vamos a buscar, nunca vamos a venir. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor hizo un plan para rescatarnos. Él no esperó que fuéramos. Él, que fue el ofendido, proveyó un medio para resolver la ofensa. Él, que fue el ofendido, vino y rogó al que ofendió para que nos reconciliáramos. Por eso Pablo dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese bien, Dios no se está reconciliando con el mundo. Dios está reconciliando al mundo con Él por medio de Cristo. Porque Dios sabe que si Él no hace eso, nosotros nunca vendríamos a reconciliarnos con Él. Porque el pecado, hermano, lo que causa es separación entre Dios y nosotros. La desgracia del pecado no solo es que nos mata, sino que además nos aleja de Dios,
nos hace sentir deseos de no estar en su presencia. Y por eso Dios no puede exigirnos ni pedirnos que cambiemos antes de venir a Él, que limpiemos nuestras vidas antes de venir a Él. Él ha tenido que poner en ejecución su misericordia, su misericordia. La misericordia de Dios es diferente a la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en darnos lo que no merecemos. Esa es la gracia. La misericordia es no tratarnos como merecemos, no darnos el castigo que merecemos. Dios actuó con misericordia y nos llamó en Cristo. Nos recibe como estamos. Pero la buena noticia, hermanos, es que Él no nos deja como estamos. Tan pronto Él nos trae a la iglesia, comienza en nosotros una obra de santificación que dura toda la vida. Toda la vida, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento Dios está trabajando con todos nosotros. Y por eso es que hay que estar aquí en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar a donde Dios está trayendo a las personas que Él está santificando para llevarlas después al reino de los cielos. No abandone tu iglesia. No te desanime en tu iglesia. No importa lo que tú veas, no importa lo que pase, no importa los días difíciles que tenga, mantente aquí porque el Señor está trabajando con nosotros. Con todos está trabajando. Aquí no hay uno de nosotros que pueda decir, ya conmigo el Señor terminó. Yo estoy listo, estoy lista para ir al reino de los cielos. Todos tenemos algún área con la que Dios está trabajando. De alguna manera todos estamos enfermos espiritualmente. Pero no hay problema porque la iglesia es el hospital divino donde Dios está sanando todas esas enfermedades con el poder del Espíritu Santo. Con algunos Dios está trabajando con los ojos porque ven más de la cuenta. Con otro Dios les está arreglando las orejas, oyen hasta lo que no se dijo. Hay otro que Dios nos está arreglando la lengua porque es un fuego tremendo lo que tenemos en vez de lengua en la boca. Hay otros que Dios nos está quitando el aburrimiento, el orgullo, la apatía espiritual. Algunos estamos enredados en las preocupaciones, en la depresión, en problemas económicos, en problemas morales. Todo, Dios está bregando con todo, pero le tengo buena noticia, hermanos queridos. La Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra la va a terminar. El que comenzó la obra la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? ¿No les parece que ese es el Dios que nosotros necesitamos, hermano? Un Dios que comience y termine hasta que nos lleve al reino de los cielos. ¿Y saben qué me tiene a mí contento, hermanos? Que ese proceso que Dios hace de traernos del mundo, del pecado, meternos a la iglesia así como estamos y comenzar a transformarnos. Él está tan comprometido con ese proceso que la Biblia dice que Él mismo en persona lo está llevando a cabo por medio del poder del Espíritu Santo. Escúchenlo bien, hermano. ¿Cuál es el agente divino que transforma la vida de nosotros? El Espíritu Santo, hermanos. No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. No se puede. Y le tengo noticia. El Espíritu Santo está con nosotros. Usted, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice en Hechos 2:38 que el día que nos arrepentimos y nos bautizamos, el Señor nos hace dos regalos. Arrepentíos y bautícense para perdón de vuestros pecados y para que reciban, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ya Dios puso su Espíritu Santo en ti. Ya Dios puso su Espíritu Santo. Nunca crean, hermanos, que estamos solos o que la iglesia está abandonada por Dios o que el Espíritu de Dios no está aquí. Nunca acepten esa idea. El Señor está con nosotros, trabajando con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora bien,
Ya Dios puso su espíritu en nosotros. ¿Y ahora qué es lo que debe pasar? Que así como Dios pone su espíritu en nosotros, nosotros aprendamos a dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia llama la vida del Espíritu. Está la vida de la carne y está la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es cuántas áreas de mi vida yo pongo bajo el control del Espíritu Santo. Mientras más controlado yo sea por el Espíritu, más estoy viviendo la vida del Espíritu. Esa es la espiritualidad, hermanos. Algunos creen que ser espiritual es caminar de cierta manera, es comer algunas cosas y no comer otras, es oír un tipo de música, es poner la mano así, tener una bolita acá o vestirme de cierta manera. Esas cosas tienen su importancia, pero eso no es lo que nos hace espirituales, hermanos. Ser espirituales es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Eso es ser espiritual. Por eso cada día que te levante, dile a Dios: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame a poner mi vida, mi pensamiento, mis palabras, mi negocio, mi familia, mis planes bajo el control del Espíritu Santo. Ahora quiero que sepan una cosa, hermano. El Espíritu Santo no nos transforma haciendo magia. No es magia. En algunas iglesias se ha vendido la idea de que nosotros podemos recibir el poder del Espíritu Santo si venimos 10 madrugadas o 15 noches o hacemos ciertas cosas o leemos tantos capítulos. Todo eso es bueno. Si usted puede venir 200 madrugadas a orar a las 5, eso es maravilloso. Si usted puede leer la Biblia completa 2 o 3 veces al año, eso es muy bueno. Pero quiero que sepa que esas cosas de por sí no son las que nos hacen cristianos. Porque no es una magia que el Espíritu Santo hace. No es que vamos a venir una noche especial y algo va a descender y nosotros vamos a quedar siendo cristianos. No, hermanos. Dios está comprometido con nosotros. Por eso Filipenses dice: el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día glorioso de su venida. Dios sabe que esto va a tomar tiempo, no por Él, sino por nosotros. No porque Él no tenga poder. Él puede transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, pero Él no va a forzarnos a entregarle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Por eso Proverbios capítulo 4 verso 18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es decir, es como la luz cuando amanece. ¿Y cómo es el amanecer, hermanos? El amanecer es gradual. No amanece boom, amanece poco a poco, hasta que pum. Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos trajo como estábamos, está trabajando en nosotros y Él está comprometido a quedarse trabajando con nosotros hasta que nos transforme a semejanza de Cristo Jesús. Por eso la promesa que Él hizo antes de irse al cielo fue: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque Dios nos conoce, hermanos. Porque Dios sabe que somos polvo, que somos débiles. Porque Dios sabe que vamos a tener días difíciles. Porque Dios sabe que vamos a tener días en que no vamos a querer leer la Biblia. ¿A usted no le ha pasado eso? Yo he tenido días tristes en que no quiero leer la Biblia, hermano. Y no, me han pasado días sin leer la Biblia. Antes yo sufría mucho cuando me pasaba eso y yo sentía que estaba muy mal eso. Y no está bien. Pero ahora, cuando fallo un día de leer la Biblia, en lugar de ponerme a sufrir por el día que no la leí, trato de que no sean 2 días. Trato de que no sean 2 días. Dios sabe. Por eso es que Él dijo: no te preocupes, voy a estar aquí. Todos los días voy a estar aquí. Los días buenos y los días malos. Es peligroso cuando los hermanos y las hermanas creemos que la vida cristiana es un programa que Dios tiene para mantenernos sonriendo 24 horas, 7 días a la semana. No, hermanos.
hay días difíciles, hay días complicados, hay días que no son buenos. La Biblia dice, 7 veces cae ¿quién? Oiga bien, ¿quién es el que cae? El justo. No hablemos ya del injusto y del impío. Ese no cae 7 veces, ese vive caído, ese vive en el suelo. Pero el justo, ¿se cae cuántas veces? 7. Pero ¿cuál es la diferencia del justo y el impío? Que de todas esas lo levanta el Señor. ¿Por qué lo puede levantar el Señor cada vez que se cae? ¿Por qué el Señor nos puede levantar cada vez que nos caemos? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no hay que irse de la iglesia. Por eso no hay que desanimarse, pase lo que pase en mi vida o vea lo que vea en la vida de otros. Yo debo creer que el Señor sigue trabajando en la iglesia, que el Señor va a cumplir su promesa y que Él tiene poder para presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Así que, hermanos, debemos saber una cosa: el Espíritu Santo está en nosotros, está trabajando en nosotros, pero no es haciendo magia. Hay un elemento que el Espíritu Santo usa para transformar nuestra mente. ¿Cuál es el elemento que el Espíritu de Dios usa para transformarnos? Especialmente Él usa la palabra de Dios. Es muy importante estudiar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo vino? No fue que Él quería venir o que Él dijo voy para allá. No, Él fue enviado por Cristo. Jesús dijo a los discípulos, yo me voy, pero no lo voy a dejar solos. Yo le voy a mandar otro como yo, un consolador que esté con ustedes, el Espíritu Santo. Y Dios le dijo a los discípulos, no estén tristes, va a ser mejor cuando Él venga, porque yo aquí, siendo un hombre, solo estoy aquí con ustedes, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él estará en todos los lugares al mismo tiempo y estará con todas las personas al mismo tiempo. Pero Jesús dijo claro que el Espíritu Santo no venía a traer una doctrina nueva, a dar parábolas nuevas, sermones nuevos. Nosotros no tenemos sermones del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Usted tiene algún sermón del Espíritu Santo en la Biblia? Tenemos sermones de Cristo. No tenemos ninguna parábola que el Espíritu Santo haya dicho, porque el Espíritu no vino a eso. El Espíritu venía a recordarnos lo que Cristo enseñó. El Espíritu venía a tomar de lo de Cristo para dárnoslo de nuevo a nosotros. El Espíritu venía para convencernos de que somos hijos de Dios debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu viene para recordarnos que hay un día de juicio y que tenemos que estar preparados. El Espíritu viene para asegurar la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, el Espíritu Santo trabaja en nosotros por medio especialmente de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Tú quieres que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida? Tienes que estudiar la Biblia y entonces decirle al Espíritu, ayúdame a entender el mensaje que Dios tiene aquí. Ayúdame a aplicar esta verdad en mi vida. Hazme entenderla, hazme vivirla, hazme creerla. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ayudarnos a entender, ayudarnos a practicar, ayudarnos a explicar la palabra de Dios. Pero quiero decir una cosa: si alguien aquí en esta zona decide ser adventista sin leer la Biblia, debe saber esa persona que está cerrando la principal puerta que el Espíritu de Dios puede usar para transformar tu vida. Le va a costar mucho a Dios entrar a tu mente. Porque Dios no trabaja con magia. Dios trabaja por medio de principios espirituales que cualquiera que los respeta recibe las bendiciones del Señor. Dios dio su palabra. 1500 años costó armar lo que hoy llamamos la Biblia. El Espíritu Santo inspirando hombres, poniendo un poquito acá, un poquito allá, profecías, enseñanzas, historias, testimonios, todo está ahí para nuestra enseñanza, para nuestra salvación. Una persona que es cristiana y no lee la Biblia está diciéndole al Señor, yo no necesito tus consejos para vivir mi vida cristiana. Yo puedo vivir con mis propias ideas. Yo puedo vivir de lo que a mí se me ocurra. Yo sé lo que tengo que hacer para llegar al cielo. Yo tengo mi propio camino. Yo tengo mi propia verdad. ¿Creen ustedes, hermanos, que eso es posible?
llegar al cielo sin la ayuda de Cristo? ¿Creen ustedes que es posible, hermanos queridos? San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y nadie que viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, Dios es el que hace todo. Dios nos llamó, nos recibió como estábamos, no nos puso requisitos para venir, nada más nos dijo, creen, vengan, el que quiera que venga, venga y beba gratuitamente. No nos puso requisitos. Pero después que nos llegamos, nos dijo, y voy a comenzar a trabajar en ti. Y no te voy a dejar solo, yo mismo voy a vivir en ti, mi espíritu está en ti. Y ese espíritu te va a ayudar a conocer mi voluntad. Y mi voluntad está revelada en mi palabra. Puedes estudiar la Biblia y el Espíritu te va a ayudar a entenderla. Puedes orar y el Espíritu va a interceder con esa oración delante de mí. El Espíritu, hermano, el Espíritu. Porque nosotros tenemos que vivir la vida espiritual. El cristiano es una persona que vive la vida espiritual, que quiere que Dios desarrolle los frutos o el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5:22. Pero no lo olviden, Dios está trabajando, no va a abortar ese plan, no nos va a abandonar. Pase lo que pase, aunque te caiga, levántate en el nombre del Señor. No te vayas de tu iglesia y sigue diciéndole al Señor, Señor, tú eres mi único amparo y mi fortaleza. Tú eres mi único auxilio en la tribulación. Y hermano, eso quiere decir que la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Nosotros no hacemos nada que podamos decir por lo cual merezcamos la salvación. Ahora la pregunta es, si Dios hace todo eso, ¿qué es lo único que Dios pide de nosotros, hermano? Sí, esa palabra ya lo dijimos. ¿Qué es lo único que Dios pide de nosotros? Fidelidad, eso es todo. Por favor, hermano querido, si tiene oído para oír, oye. Lo único que Dios te pide en esta iglesia es que seas fiel a Él. Dios te dice, yo te traje del mundo y si tú me dejas te voy a llevar al reino de los cielos. Lo único que te pido es, no te me tuerzas, no te vayas por otro lado, no te distraiga de lo que yo te diga. No deje de obedecerme. Eso es ser fiel a Dios. No deje de confiar en lo que yo te diga. Incluso si no lo entiende todo, incluso si no lo puede explicar todo, necesito que te mantengas fiel, fiel. Ese es el requisito. Ese es el requisito. La fidelidad no es solo un requisito, es, hermanos, también un ideal que Dios nos pone a nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. La última parte de ese capítulo, de ese versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo debemos ser fieles, hermano? Hasta la muerte. Es un ideal. Nunca terminamos de ser fieles. Ser fiel no es un asunto de un año. No podemos decir, este es el año de la fidelidad. ¿Y cuál es el año que no es de la fidelidad, hermano? No, es fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen planes o les gustaría llegar al reino de los cielos? Yo entiendo, por eso estoy yo metido aquí en la iglesia, porque yo quisiera ver si voy para allá arriba. No es de balde que estoy aquí, yo estoy aquí porque dijeron que Dios trae aquí a los que va a llevar para allá arriba y yo quiero irme en ese grupo. Pero les tengo noticia, hermano. Cuando uno llegue allá, para entrar al cielo, eso no es así cualquiera, no, eso no vamos a entrar en grupo. Parece que vamos a entrar uno a uno. Y la bienvenida que Dios nos va a dar no es como, oh, bienvenido, usted viene de Estelí, pase, pase, si es de Estelí puede entrar. Parece que Dios nos va a decir, usted viene de la iglesia central, oh, de la zona centro-norte, oh, esa gente todas son bienvenidos aquí, entren al cielo. No. Oh, usted es nicaragüense, oh, nicaragüense, todos tienen un lugar en el reino de los cielos. No, no hay un lugar reservado para todos los nicaragüenses en el reino de los cielos, ni para todos los dominicanos,
ni para ninguna nacionalidad. No hay un lugar reservado para alguien debido a su nacionalidad, o a que es una mujer, o a que es un hombre, o a que es profesional, o es un niño, un joven. No. ¿Cuál es el requisito para entrar? Mateo 25, 23 dice que cuando lleguemos al cielo, quien va a estar en la puerta para dar la bienvenida es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a dar la bienvenida y cómo va a autorizar que la gente pueda entrar? Dice la Biblia que Él va a decir, Pastor Dávila, cuando tú llegues ahí, Él te va a decir tu nombre. Por ejemplo, yo estoy esperando ese día que Jesús me mire a mí, me diga, Roberto, Roberto, que Él diga ese nombre, Roberto Herrera, ¿no? Roberto Herrera, mi pastor. Bien hecho, siervo fiel. ¿Siervo qué, hermano? Fiel. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido, sobre mucho te pondré. Y entonces va a decir ¿qué? Entra en el gozo de tu Señor. Que quede claro esta noche. A la iglesia puede entrar cualquiera. ¿Quién puede entrar a la iglesia, hermano? Pero al cielo solo entran los fieles. Ya entraste a la iglesia, porque aquí entra cualquiera. Aquí cualquiera es pastor, si Dios lo llama. Miren, hasta yo soy pastor. Si Dios te llama, puedes ser pastor. Aquí no hay que Dios te llame, nada más el requisito. Pero al cielo, nada más van a entrar los fieles. Ni siquiera Cristo va a decir, bien hecho, te pasaste tu vida en la iglesia, ahora entra al cielo. No funciona así, hermano. Por eso uno lo ve aquí y dice, qué bueno que están aquí, qué linda se ve la iglesia. Pero como uno sabe lo que dice la Biblia, tiene que decirle, hermano, ya que estamos aquí, aprovechemos y tomemos la decisión de ser fieles a Dios. La decisión de ser fieles a Dios. Y yo voy a terminar diciéndole esto. Yo he estudiado en mi Biblia, igual que ustedes. ¿Cómo es esa fidelidad que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo es? Y esto es lo que yo he entendido. Dos cosas he entendido. Número uno, la fidelidad que Dios quiere de nosotros comienza, escúchenlo bien, comienza, no el día que tú te bautizas. No deberíamos poder decirlo, pero no lo podemos decir, que todo el que se bautiza es fiel a Dios. No. La señal de que uno es fiel no es que es bautizado. La fidelidad comienza el día que una persona acepta el plan de Dios como el plan para su vida. No importa cuántos años usted tenga en la iglesia, si usted nunca le ha dicho a Dios, ¿sabe qué, Dios? A partir de ahora yo voy a hacer lo que tú digas. Yo voy a hacerle caso a lo que tú digas. Yo voy a dejar lo que tú no quieras y voy a hacer lo que tú digas y voy a ir donde tú mandes. Ese día comienza la fidelidad en tu vida. Te puedo dar un ejemplo de eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 2, verso 6, versos 5 y 6, cuentan el encuentro que tuvo un hermano de la iglesia llamado Saulo con Cristo. ¿Quién era el hermano Saulo? Era un dirigente de la iglesia. Un gran pastor. Yo creo que si Pablo tuviera ahora, fuera el presidente de la misión, Pastor Dávila. Un hombre tremendo, consagrado, tremendo. Quería mucho la iglesia. Quería tanto la iglesia que era capaz de matar a cualquiera si él entendía que le hacía daño a la iglesia. No tenemos informe de que él haya matado a nadie, pero sabemos que él le agarró la ropa a los que mataron a un hombre que se llamaba Esteban. Así que fue culpable de ese asesinato. Y mataron a Esteban solo porque ellos pensaban que Esteban estaba dañando la iglesia. Cuando Cristo encontró a Saulo, él iba camino a Damasco de Siria a buscar también a cristianos que según él estaban dañando la iglesia, y llevaba una carta para meterlos presos. Cuando los hermanos oían que Pablo iba para un sitio, salían huyendo. Nadie podía hablar con él, era un loco, era un fanático. Era capaz de golpear, de perseguir y quién sabe qué más. Llevaba una carta de los jefes de Jerusalén. Nadie podía hablar con Saulo. Nadie podía decirle que deje la iglesia tranquila. Nadie podía darle los estudios bíblicos a Saulo. Entonces, como el Señor es el dueño de esta iglesia,
Como el Señor es la cabeza de esta iglesia y Él dijo que Él es el salvador de esta iglesia, que cualquier cosa que le pase a esta iglesia, Él la va a enfrentar. Entonces Él dijo, no, pues déjenme ese león a mí, yo voy a hablar con él. Y Dios vio cuando él iba camino a Damasco, al mediodía se le apareció una luz más grande que la luz del sol al mediodía, lo cegó, lo dejó ciego. Y una vez ciego, cayó en el suelo. Dios lo tiró al suelo y lo dejó ciego. Un símbolo muy bueno de lo que era la vida de él. Ciego porque eso era lo que él era, un ciego espiritual, un loco. Y en el suelo para que entienda que con Dios no puede pelear. Que con Dios lo que hay que hacer es humillarse. Que el que se humilla será ensalzado. Pero el que se ensalce delante de Dios será humillado. Y ahí estaba, humillado por Dios para que aprenda. Y entonces ahí tirado, ciego, oyó la voz que decía, ¿qué dijo la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí fue que nos dimos cuenta, porque ahí fue que él habló en Hechos 9:5. ¿Y qué fue lo que dijo la primera vez que habló? Señor, ¿quién es? Y ahí nos dimos cuenta que Saulo era un fanático. Todo ese afán de él por defender la iglesia era una locura, porque él ni siquiera conocía al dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia le habló y él dijo, ¿quién eres? Si alguien le habla a usted y usted le pregunta quién eres, ¿qué significa eso? Usted no lo conoce. Y en el caso de él, que Dios se dio cuenta que era ignorancia, Dios se le reveló y le dijo, yo soy ¿qué? Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es ponerte a dar patada contra un filo. Deja eso, ¿qué locura es esta? Le dijo Cristo. Yo quiero que ustedes noten, Saulo iba a perseguir cristianos, pero Jesús dijo, tú me estás persiguiendo a mí. Eso significa que el que ataca a la iglesia ataca a Cristo. Y el que divide la iglesia está tratando de dividir a Cristo. Y el que quiera dañar la iglesia va a tener que enfrentarse con Cristo. Por eso el triunfo de esta iglesia está asegurado en Cristo Jesús. No te vayas de tu iglesia, pase lo que pase, mantente aquí, porque el Señor va a llevar esta iglesia al reino de los cielos. Y entonces le dijo, Saulo, usted es un loco, usted lo que está es dañándose, usted se va a matar. ¿Quién lo mandó a usted a estar persiguiéndome a mí? Usted no es de que es cristiano, mire, yo soy Dios y me está persiguiendo a mí. Y cuando Saulo entendió que él nunca estuvo haciendo el plan de Dios, que él estuvo haciendo lo que se le ocurrió a él, entonces él entendió, oh Dios, perdón, es que la vida cristiana no es hacer lo que a uno se le ocurre. Ahora entiendo, es hacer tu voluntad. Y vuelve y habla en Hechos 9:6. ¿Y qué es lo que dice ahora? Señor, ¿qué quieres que haga? Wow. Hermano, en Hechos 9:6 murió Saulo. Murió Saulo. ¿Quién era Saulo? Un fanático sin conocimiento. Y en Hechos 9:6 nació Pablo. ¿Quién fue Pablo, hermano? El más grande apóstol que tuvo la iglesia. El hombre que dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre que dijo, ya no vivo, sino que vive, y lo que ustedes me ven que yo hago, eso no soy yo, eso es Cristo que lo hace en mí. El fanático hacía todo lo que le venía a la mente. El apóstol renovado ahora no hacía nada. Cristo que haga en mí, Cristo que haga. Ya yo me morí. A mí no me pregunten, hermano, yo no tengo ningún plan. El plan mío es el plan de Dios. Yo hago lo que Dios diga. Lo que ustedes ven que yo hago, lo hace Cristo en mi vida, porque yo vivo por la fe en Cristo Jesús. Ese día comenzó la fidelidad en Pablo. Y Pablo tenía toda su vida siendo fariseo, estudiando con Gamaliel, conociendo las escrituras de memoria, pero no había tomado la decisión de ser fiel. ¿Por qué? Porque no había tomado la decisión de hacer lo que Dios dijera. Hermanos queridos, quiero que esta noche tú medites en esto que voy a decirte. Ya sabes el mensaje. Ya sabes que lo único que Dios te pide, lo único, es fidelidad, es lealtad, es obediencia, es confianza. Entonces la pregunta es, ¿eres un hombre, eres una mujer fiel a Dios? Ya eres miembro de la iglesia, pero eres fiel a Dios. Ya eres adventista, pero ya tú le dijiste al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me metí a esta iglesia y de aquí en adelante yo voy a hacer lo que tú digas.
¿Saben, hermanos, que hay muchos adventistas que están en la iglesia pero no hacen lo que Dios dice? Gente viene a reuniones como esta, oye que Cristo dice que hay que perdonar a sus enemigos, a los que lo ofenden, y están aquí y salen por la puerta y siguen teniendo enemigos, siguen odiando personas, siguen teniendo resentimientos con personas. Ellos escuchan pero no practican. Eso se llama rebeldía, no hay obediencia. Gente viene a culto como este y dice, oye a Dios diciendo que debemos ser fieles en nuestra mayordomía, que debemos devolver los diezmos, que debemos dar ofrendas. Salen, no devuelven los diezmos, no dan ofrendas. Gente oye que Dios dice, traigan los diezmos al alfolí, toman los diezmos y lo usan en otras cosas, se lo dan a otras personas. Ellos tienen sus propias ideas. Dios dice una cosa, pero yo digo otra. Dios dice una cosa, pero yo creo otra. Se llama rebeldía. Es todo lo contrario a obediencia, a fidelidad. ¿Es el plan de Dios el plan de tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Esa es la pregunta esta noche. ¿Quién manda en tu vida? ¿Mandas tú o mandas Dios? ¿Quién manda en tu negocio? ¿Dios o tú? ¿Quién manda en tu tiempo? ¿Dios o tú? Cuando llegue el sábado, ¿realmente tú haces lo que Dios dice? ¿Quién manda en tu mente? ¿Dios o tú? ¿Con qué alimentas tu mente? ¿Con la palabra de Dios o con las cosas que te importan, que te gustan, con Facebook, con YouTube, con la televisión? No sé. ¿Quién manda en mi vida? ¿Para quién vivo? De eso se trata la fidelidad, hermanos. Pero que quede claro, la fidelidad no es una opción. No hay forma de estar en la iglesia y decir, yo estoy aquí, pero fiel no puedo. Ahí sí no, pero aquí estoy. Pero no cuenten conmigo para ser fiel. No, Señor. Dios dice, requiero, pido y exijo que todos los que dicen que están conmigo sean hallados fieles. Hermanos queridos, el Dios que ha hecho tanto por nosotros se merece tener hijos fieles. ¿Sí o no, hermanos? Pastor Dávila, Dios se merece tener una iglesia fiel aquí en la iglesia, en la zona centro-norte. Y es mi oración que el Señor la pueda tener. Es mi oración, hermano, que el día que Cristo venga, tú escuche tu nombre y escuche cuando Cristo te diga, entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel, sierva fiel. Que así sea, hermanos. Que el Señor les bendiga.